¿Sabías que si se daña la función de puertas traseras inteligentes, que parece salida del futuro en modelos como el Mercedes-Benz Clase S, puede costarte miles de dólares? Es una tecnología impresionante. Es lujo puro, pero también es compleja. Si estás pensando en comprar uno de estos autos, este vídeo puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Si ya tienes un Mercedes, escribe en los comentarios tu falla más común y la analizaremos en el próximo vídeo. Así que quédate conmigo, porque hoy vamos a verlo todo. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué son tan sofisticadas? ¿Qué puede fallar y cómo proteger tu inversión? Comencemos con el problema número 1. Imagina esto. Compras tu Mercedes nuevo. Más de $100.000 invertidos en ingeniería alemana, diseño premium y tecnología de punta. Te subes por primera vez al asiento trasero. Abres la aplicación en la pantalla central. Presionas el botón. Y la puerta se abre sola. Suave. Elegante. Como si el auto te diera la bienvenida. La experiencia es impresionante. Pero ahora imagina lo contrario. Vas al concesionario. Y recibes un diagnóstico electrónico. Módulo dañado. Reemplazo necesario. Factura estimada entre $3.000 y $6.000. Por una puerta. No por el motor. No por un accidente. Por el sistema automático de apertura. Muchos dicen que esto es normal en Mercedes. ¿Tú qué piensas? Parece que esto Mercedes no te lo explica en la publicidad. Las puertas traseras automáticas son una de las funciones más llamativas del segmento premium. Permiten abrir y cerrar desde la pantalla. Se integran con el sistema MBUX. Detectan obstáculos. Tienen sensores para evitar golpes. Y hacen que el acceso al asiento trasero sea una experiencia sofisticada. Pero también son un sistema complejo. Y la complejidad, en tecnología automotriz, tiene consecuencias. Vamos a verlo. ¿Qué son las puertas traseras inteligentes? Mercedes desarrolló un sistema llamado Comfort Doors, dependiendo del modelo y versión. En términos simples, las puertas pueden abrirse y cerrarse electrónicamente. El control puede hacerse desde la pantalla central. También desde los botones en la parte trasera. Incorporan sensores de proximidad. Evitan cerrar si detectan un obstáculo. Se integran con la electrónica del vehículo. No es una puerta con un simple motor. Es un sistema automatizado, con módulos electrónicos, software, sensores, motores internos y comunicación con el resto del auto. En autos como el Mercedes-Benz Clase S y el Mercedes-Benz EQS, estas funciones representan el nivel más alto de confort y tecnología. Es lujo ejecutado al máximo nivel. Pero eso tiene un costo. Hablemos sobre la experiencia de uso cuando todo funciona. Vamos a ser justos. Cuando el sistema funciona, la experiencia es impresionante. Imagina llegar a un hotel de lujo. Tu chofer abre la puerta desde la pantalla. La puerta se desliza suavemente. No tienes que hacer esfuerzo. El acceso es elegante. Los pasajeros se sienten especiales. Es una tecnología pensada para ejecutivos, viajes de alto nivel y experiencias premium. Si usas el auto para transporte ejecutivo, es una ventaja real. Si valoras la comodidad absoluta, también. Y no hay que negarlo, es impresionante. Pero, ¿qué pasa si falla? Aquí viene la parte importante. Los sistemas automáticos requieren motores eléctricos, módulos de control, sensores, software, comunicación con la central del auto. Si alguno de estos elementos falla, puede requerir diagnóstico especializado. Y aquí está la clave. En muchos casos no se repara una pieza pequeña. Se reemplaza el módulo completo, porque Mercedes trabaja con sistemas integrados. Y eso aumenta el costo. ¿Por qué la reparación puede costar miles? Te lo explico sin tecnicismos. En puertas tradicionales, bisagras, cerraduras, componentes mecánicos, todo es relativamente simple. En puertas automáticas, módulos electrónicos, motores internos, software, calibración. Si un módulo falla, no siempre se puede reparar. A veces se reemplaza, y esos módulos no son baratos. Dependiendo del modelo y mercado, la factura puede superar fácilmente los $3.000. En casos extremos, incluso más. Y no es por capricho, es por la complejidad del sistema. Entonces te preguntarás, ¿es una falla común? No, no estamos hablando de una epidemia de problemas. Mercedes diseña estos sistemas con estándares altos. La mayoría funciona sin inconvenientes, pero cualquier tecnología avanzada aumenta la posibilidad de problemas a largo plazo, especialmente después de varios años. Y aquí te hago una pregunta importante. ¿Planeas quedarte con el auto más allá de la garantía? O mejor aún, ¿eres el comprador de autos usados de Mercedes? Porque si la respuesta es sí,
Debes considerar este riesgo. No para tener miedo, sino para comprar informado. Creo que si eres fanático de Mercedes ya conoces este problema, y es que muchos autos usados de Mercedes terminan costando más dinero por el simple hecho de presentar pequeñas fallas, que en el mercado automotriz resultan costosas, sobre todo para compradores de segunda mano. Hablemos sobre los pros reales de esta tecnología. Seamos objetivos. Las puertas automáticas tienen ventajas. Experiencia premium. Comodidad absoluta. Tecnología avanzada. Diferenciación en el segmento. Ideal para uso ejecutivo. Si valoras el lujo extremo, es una función impresionante. Si usas el auto para negocios o transporte ejecutivo, también aporta valor. No es una tecnología inútil. Es tecnología premium. Pero hay algunos contras que debes considerar. Mayor complejidad. Posibles costos altos fuera de garantía. Reparaciones especializadas. Dependencia de módulos electrónicos. No es para asustarte. Es para informarte. Porque comprar un auto de lujo implica entender sus particularidades. Y las puertas automáticas son una de ellas. Entonces, ¿vale la pena? La respuesta depende de tu perfil. Si buscas lujo máximo, tecnología avanzada, experiencia ejecutiva, entonces sí, puede valer la pena. Si prefieres simplicidad, menos complejidad, costos más predecibles, quizá no necesites esta función. Y está bien. No todos los compradores buscan lo mismo. Ahora te mostraré cómo proteger tu inversión si aún después de considerarlo decides comprar. Verifica cobertura de garantía. Pregunta por extensión de garantía. Asegúrate de un diagnóstico previo. Mantén mantenimiento oficial. Si compras usado, revisa el historial. Diagnóstico electrónico. Funcionamiento de puertas. Estado de módulos. Pequeños pasos que pueden evitar problemas grandes. Las puertas traseras automáticas son una muestra del nivel tecnológico de Mercedes. Son elegantes, son futuristas, son cómodas, pero también son sistemas sofisticados. Y la sofisticación tiene implicaciones. No significa que sean malas. Significa que debes entenderlas. Porque cuando inviertes en un auto premium, no solo pagas por el diseño, pagas por la tecnología. Y la tecnología debe ser evaluada con criterio. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te parece útil esta función? ¿La comprarías? ¿O prefieres sistemas más tradicionales? ¿Qué falla ha tenido tu Mercedes que te gustaría que analizáramos más a fondo? Aquí en Sobre Ruedas hablamos de autos con honestidad. Te dejaré el próximo vídeo, puede ayudarte a tomar decisiones más inteligentes. Recuerda que cuando se trata de autos premium, la información es poder. Nos vemos en el siguiente vídeo.